Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ventana Education. Mi nombre es Mariano Brun. ¿Qué tal? ¿Cómo están, traders? Bueno, continuaremos analizando diferentes instrumentos. En este caso entramos a la gráfica de Google para poder analizar el comportamiento del accionar de este instrumento a través del tiempo y vemos que el precio es la única verdad. Ese es uno de los elementos principales al momento de realizar nuestro análisis, porque el precio no miente, el precio habla, el precio se expresa, el mercado nos habla. ¿Cómo nos habla? A través de las gráficas de velas japonesas, a través de una metodología que nosotros utilizamos para leer el comportamiento del precio. Yo los invito a hacer una reflexión antes de comenzar. ¿Usted cree que el mercado sabe de que usted está ahora observando este video y que yo estoy aquí sentado en mi casa, en mi oficina, realizando el análisis de este stock de Google? ¿Usted cree que el mercado sabe que nosotros estamos en este momento, usted tiene la intención de aprender a analizar las gráficas y nosotros, como instructores, como traders, como educadores, estamos enseñándole paso a paso, clase a clase, instrumento a instrumento, día a día, cómo nosotros aquí en Ventana Education leemos las gráficas y entendemos el comportamiento del instrumento, en este caso de Google, a través de la filosofía del análisis técnico, utilizando un puñado de herramientas, entendiendo que el precio es la verdad, entendiendo de que alguien está en control del precio y lo demuestra a través de un movimiento dominante o un movimiento de corrección, o tal vez todavía no está definido si el movimiento dominante continúa o comienza la corrección y tal vez estemos frente a un área de pivot. Nosotros lo vemos a través de la lectura de una gráfica de precios, observando que las figuras negras, en este caso utilizamos las gráficas en color negro para entender que los vendedores son el equipo negro o el equipo rojo. Vamos a colocarlo aquí para que no haya confusión y vamos a explicar nuevamente. Ya lo hemos explicado en diferentes clases que hemos tenido antes. Cuando usted ve al equipo rojo o al equipo negro, en este caso, estamos hablando del equipo de los vendedores. Cuando usted ve al equipo blanco o al equipo verde, o a las figuras de color verde, yo lo llamo equipo porque básicamente es una competencia entre compradores y vendedores en el mercado. Y los compradores los logramos identificar rápidamente porque son figuras blancas. Los vendedores son las figuras negras en esta escena. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Leer el comportamiento del precio a través del tiempo, utilizando este puñado de herramientas. Sí, son herramientas visuales. Bienvenido al negocio moderno, donde usted, con su computadora, con un software que le brinda la información y le da acceso a analizar el mercado, usted está comenzando a dar sus primeros pasos y aprenderá de primera mano cómo funciona realmente el mercado de valores. Técnicamente, utilizaremos estos 4 elementos. El precio, que es la verdad. Un movimiento dominante, veremos si los encontramos. Un movimiento de corrección, veremos si los encontramos. Áreas de pivots, veremos si las encontramos. ¿Les parece? Recuerde,
No sé a qué hora usted está mirando este video. No tengo ni idea si lo está viendo porque nosotros lo posteamos hace 3 años, 5 años, 10 años, 2 días, 10 minutos. No importa. Simplemente hágase esta pregunta. ¿Usted cree que el mercado sabe que usted ahora está observando este video o mirando este video pensando en algún día aprender a operar en el mercado? No. El mercado no lo sabe. Y con todo respeto, al mercado no le interesa. El mercado va a continuar moviéndose hacia la derecha en el tiempo. Es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad interpretar cómo se mueve el precio, cómo se comporta el instrumento entre ciertos niveles de precios. Porque tenemos dos grandes desafíos aquí que normalmente las personas desconocen. El primero es interpretar el comportamiento del precio de todos los instrumentos que nosotros vayamos a analizar. Y el segundo, que es el más, yo diría que es el más importante, es aprender a conocernos a nosotros mismos antes de actuar en el mercado. Porque normalmente las personas tienen grandes inconvenientes al operar en los mercados porque desconocen cómo comportarse frente a los giros que el mercado genera y no saben manejar la ansiedad, no saben manejar la paciencia o no lo han desarrollado. Son muchos aspectos psicológicos que existen aquí. Por eso la mayoría de las personas creen que el mercado de valores es un juego. Y realmente, vamos a demostrarlo nuevamente, que con un puñado de herramientas podemos ubicarnos dentro de la historia que nos enseña el comportamiento del precio y poco a poco comenzaremos a ver cómo el mercado se mueve hacia la derecha y comienza a generar ciertos movimientos. Vuelvo a reiterar, el inconveniente principal es cuando nosotros vamos a actuar y no sabemos comportarnos. No tenemos un comportamiento psicológico para poder actuar a través de los movimientos que el mercado genera. La idea principal de esta clase es dar pequeños conceptos para que usted interprete que la primera herramienta que usted tiene que tener en sus manos es el conocimiento. El conocimiento va a ir avanzando a través del tiempo y usted se va a sentir más seguro y más segura racionalmente y podrá controlar sus emociones. Y así poco a poco, si yo entiendo lo que el mercado me está expresando, comenzaré a actuar en la segunda etapa, que es la de comprender cómo funciona este negocio. Explico esto desde el aspecto psicológico. Aquellos que operan en los mercados creo que me entienden claramente. Aquellos que están comenzando dirán, ¿qué está queriendo explicar el instructor? Algo muy sencillo. Algo muy sencillo. Usted lo que está buscando aquí, y me corrige si me equivoco, es una manera de poder encontrar una nueva manera para poder generar ingresos o utilidades, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Esta es una disciplina que lleva tiempo para poder aprenderla. Lleva tiempo para poder aplicarla. Lleva tiempo para encontrar realmente el estilo de negociación que usted
que va acorde a su personalidad. Luego, desarrollaremos un plan de inversión, sus objetivos, y despacito comenzará a aprender a manejar su cartera aplicando su conocimiento. Y de eso se trata este negocio. De poner a trabajar su dinero en un mercado en construcción, tomando decisiones realmente objetivas, realmente inteligentes, gestionando su cartera, entendiendo de que existe un riesgo en cada transacción, y eso es básicamente lo que nosotros hacemos diariamente. Gestionamos nuestro riesgo utilizando estas herramientas y entendiendo estos conceptos que vamos a hablar hoy. Como observarán, hoy empezamos con unos temitas un poquito más profundos, tal vez complejos para algunos. Si usted recién está comenzando y tiene ganas de aprender a conocer cómo funciona el mercado de valores, como sugerencia, lo invitamos a ver estos videos y despacito aplicar estos 4 elementos que nosotros vamos a desarrollar en esta clase. Inicialmente, estamos hablando claramente en qué consiste el comportamiento de un movimiento dominante en los mercados. Un movimiento dominante alcista es aquel que genera una secuencia de velas o de figuras blancas o verdes que transitan en el tiempo y van cotizando, van generando niveles de cotización cada vez más altos. Llegarán a un extremo, que nosotros ya lo hemos explicado en las diferentes clases, que podemos determinar que el precio está cambiando de manos. ¿Ok? Porque sí, lo que transporta cada uno de estos instrumentos es dinero. La pregunta hacia usted es la siguiente. ¿Quién está en control del dinero? ¿Ok? ¿Quién está en control del dinero? Esa es la pregunta que tengo que hacerme constantemente. ¿En qué dirección viaja el dinero? ¿Estamos frente a un movimiento dominante? ¿Estamos frente a un área de pivot? ¿O estamos frente a un área de corrección? Esos son los 3 movimientos en que el precio se puede mover, o en que el dinero se puede mover. El dinero en Wall Street se mueve al alza, se mueve a la baja, o se mueve de manera lateral. En una de las 3 direcciones es en que se mueve el dinero en los mercados. ¿Cómo lo sabemos? Analizando el precio. A ver, ¿me lo podría explicar, por favor? Ok, vamos a hacer una demostración. Si nosotros leemos una gráfica de precios, de izquierda a derecha, como corresponde, nosotros leemos, las gráficas se leen de izquierda a derecha como si fuera un libro, ¿ok? Y entendemos que aquí los precios se dirigen al alza. Entonces, podemos observar claramente que aquí existió un área, podemos llamar un área de rango o una cajita, ¿ok? Donde los precios se estabilizaron. Entonces,
Técnicamente aquí podríamos decir que desde esta zona hasta este nivel, los precios viajaron al alza o el dinero en general se dirigió al alza. ¿Ok? Luego tomaron control los vendedores temporalmente, encontrando ciertas áreas de techo, ciertas áreas de piso, ciertas áreas de resistencia, ciertas áreas de apoyo. Y técnicamente vamos a transmitirlo de esta manera. Asumamos que usted colocó cierto dinero o hizo cierta inversión aquí, en esta zona. Y el precio se movió hacia aquí arriba. ¿Ok? Mientras pasó el tiempo. Su dinero viajó de aquí hasta aquí, con la única diferencia es que incrementó en valor. Si usted deposita $100 aquí abajo, hablando a través de un ejemplo, porque lo que usted busca aquí es realizar una inversión, consideremos que su inversión fue de $100. En esta zona, y los precios de cotización, y usted está operando al alza, adquiere shares del instrumento, por hablar a través de un ejemplo, y el instrumento se mueve al alza, el precio se mueve al alza, los niveles de cotización comienzan a incrementar, es objetivo, nadie le está contando nada, es totalmente objetivo porque usted lo está viendo. Por eso utilizamos gráficas de precios. Por eso entendemos que está frente a un movimiento dominante. Entonces, sus $100, tal vez cuando llegó el precio a esta zona de cotización, a un nivel más alto, donde marcó su zona de pivot, tal vez sus $100 se convirtieron en $130, por dar un número X. Es decir, su cartera incrementó un 30%. Resulta que en esta zona, y es claro y objetivo, su dinero fluctuó entre estos dos niveles y se movió de manera lateral. Entonces, su dinero se estuvo moviendo lateralmente durante este periodo de tiempo. Viajó de 130, por ahí a 120, y usted va a ver su dinero fluctuar entre esos valores porque el precio fluctuó entre esos valores. Entonces, la enseñanza de hoy es: ¿hacia dónde viaja el dinero en el instrumento que yo estoy analizando? ¿Estoy frente a un movimiento dominante en el cual los precios de cotización son cada vez más altos? Entonces estoy frente a un movimiento dominante alcista bullish. Encontré un área donde los vendedores se posicionaron y aparecieron en la escena, que lo llamamos, como ya hemos aprendido, un área de pivot. Entonces, para simplificar el trabajo, para que usted se sienta más cómodo y más cómoda, vamos a muy rápidamente marcar las áreas de pivot para que usted pueda identificar cuándo comienzan los movimientos
cuándo terminan los movimientos. ¿Les parece? Entonces, yo no lo estoy contando. Yo simplemente le estoy enseñando a leer una gráfica de precios de una manera objetiva, real. ¿Ok? Porque el precio lo determina. Técnicamente, encontramos estas áreas o estas áreas de pivots como zonas donde el precio se detiene, donde los compradores llevan los precios a niveles más altos, donde los vendedores comienzan a actuar temporalmente, lo podemos ver, donde nuevamente los compradores lanzan su movimiento al alza y generan sus pivots, los vendedores toman el control temporalmente, porque el dinero cambia de manos, de compradores a vendedores. Eso es básicamente. ¿Ok? Lo que debemos aprender. ¿Quién está en control? ¿Los compradores o los vendedores? ¿Quién está en control? ¿En qué dirección viaja el dinero? ¿Al alza o a la baja? ¿En qué dirección me voy a posicionar yo? ¿Al alza o a la baja? Son preguntas que todo inversionista debe de realizar antes de tomar una decisión. Estos instrumentos que estamos analizando tienen una muy fuerte capitalización, un fuerte impacto, ¿ok? Genera este instrumento de Google cuando comienza a hacer sus giros en el mercado. Porque es uno de los instrumentos que transporta mucho dinero. Entonces, cuando comienzan los compradores a actuar en un movimiento dominante alcista, por ejemplo, en el stock de Google, o en el stock de Facebook, o en el stock de Apple, o en el stock de Netflix, el famoso FANG que le llaman aquí en la industria, cuando empiezan a cambiar o a emitir señales o a expresarnos de que están por generar un área de pivot, terminando un movimiento dominante alcista, y comienzan esos pivots a generarse y el mercado gira, o el instrumento gira, o el stock gira, eso a nosotros nos va, o ese accionar en que Google, el stock de Google, comienza a generar su estabilización y los precios empiezan a girar, posiblemente usted va a ver que el mercado en general comienza también a girar. ¿Ok? Entonces, por el momento, nosotros simplemente observaremos las áreas, dejaremos que el mercado se exprese, el mercado nos hable. ¿Y cómo nos habla? A través de las gráficas de precios, a través del análisis del comportamiento del instrumento utilizando gráficas de precios. ¿Ok? No sabemos cuál va a ser el nivel más alto de Google. Sí podemos decir, si usted me permite una opinión técnica, sí podemos decir que aquí aparecieron los bears. ¿Ok? Y nos encontramos en una zona donde esta área es muy importante para el stock de Google. Observe. En esta zona formó
muchos pivots, si usted lo logra identificar. Es un área importante para el stock de Google. ¿Por qué decimos que es importante? Porque los precios vinieron, encontraron su área de pivot y comenzaron a subir desde esa zona. ¿Ok? Nuevamente, el precio vino, encontró su zona de pivot y volvió a subir. Mire qué interesante. Nuevamente, el instrumento encontró su zona de pivot y volvió a subir. Ok, la pregunta ¿es esta zona que está aquí una zona de pivots que puede llegar a generar Home Depot? ¿Cómo lo hizo aquí? No lo sé. Vamos a nosotros, lo único que podemos hacer es dejar que el instrumento se desarrolle. Cuando comencemos a ver el equipo de los bears, los vendedores, actuando y generando una corrección en estos instrumentos, nos vamos a dar cuenta qué tan importante es esta zona de 1500 puntos para el stock de Google en este caso. Creo que en rasgos generales los invito a que vean esta clase nuevamente. Los invito a que utilicen estos instrumentos que estamos aprendiendo para aprender a hacer un análisis objetivo, real, y que a través de la repetición de los trabajos, poco a poco, iremos aprendiendo. Muchas gracias. Nos veo en la próxima clase.